Los fines de semana me iba con las amistades, ir de party en party. Pero dentro de uno, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, tú no perteneces aquí. En todas esas pruebas, ¿verdad? No solamente el cáncer con mami, varios accidentes vehiculares que también tuve, de unos caballos que literalmente, ¿sabes?, me pasaron por encima y rompieron el cristal y todo. Wow. Para la gloria de Dios, ni al hospital fui. Cuando yo acepto a Dios y empiezo a adentrarme a Dios, ¿verdad?, y a tener una relación genuina con Papito Dios, yo empiezo a dejar muchas cosas de mí. Y en ese proceso es que entonces yo empiezo a estudiar finanzas. Y para la gloria de Dios, ahí fue que yo descubrí mi llamado. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios le bendiga a todos los que nos estarán viendo por tu canal Kipsael Padilla TV. Para mí es un honor, un privilegio una vez más de que tú que estás viendo estos testimonios hayas dado feedback. Agradecemos a todas las personas, ¿verdad?, que se han suscrito, que han dicho, ¿verdad?, que le han ministrado estos testimonios que para la gloria y honra del Señor hemos traído aquí. Así que estamos contentos con lo que Dios está haciendo, con las vidas. Así que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tu ministerio, todo lo que usted representa para el Señor. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo con cada vida y estamos agradecidos, ¿verdad?, con todo ese apoyo. Gracias a todos, ¿verdad?, los que también han estado por aquí. Estamos siempre contentos y agradecidos con el Señor. Hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado especial que yo sé que va a bendecir la vida de cada joven que va a estar viendo, escuchando. Así que quédate pendiente de este testimonio y no le des, ¿verdad?, no lo deslices. Tienes que estar bien pendiente porque yo sé que si quizás el titular, la foto, la persona te inquieta a ver este testimonio, yo sé que no es casualidad y es el Espíritu Santo que va a ministrar tu vida. Así que sin más preámbulos, quiero que conozcan a la persona invitada que tenemos aquí al lado. Así que Dios te bendiga, Steven. ¿Cómo estamos? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno que que estoy aquí. Qué bueno que hayas aceptado, ¿verdad?, la invitación, venir acá a grabar, ¿verdad?, y contar lo que Dios ha hecho contigo. Amén, claro que sí. Es para la gloria y la honra de Dios, así que donde Dios me lleve, ahí voy a estar. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos contentos, agradecidos. Siempre digo, ¿verdad?, de que aunque sea un diálogo, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que unos vendrán por la palabra y que otros vendrán por testimonio. Así que esto no es un diálogo más, esto no es voy a hablar con un amigo más, esto básicamente es hablar las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que queremos que nos cuentes un poco cómo fue la niñez de Steven. Claro, pues mi niñez, ¿verdad? Yo diría que fue una niñez, diría yo, un poco distinta en el sentido de, ¿verdad?, que mis padres se divorciaron cuando era bien pequeño. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando tenía 2 años de edad. Ya después entonces quien me cría, por decirlo así, es mi padrastro con mi mamá. Okay. Cuando ya mi mamá tiene esa nueva pareja. Y, ¿verdad?, en ese transcurso de la niñez, pues me fueron, ¿verdad?, de cierto modo, me fueron poco a poco llevando los valores, los morales, ¿verdad? Y todo eso, pero así fue como tal, como uno se fue criando en esa parte como tal. Ok, sí que entonces puedes decir, ¿verdad?, que tuviste una niñez buena, puedes decir que tuviste una niñez donde te inculcaron esos principios, esos valores, ¿verdad? Aunque no creciste con tu papá biológico, pero creciste con un papá y una mamá, ¿verdad?, que dieron esos principios y dieron todo para que tú echaras para adelante y crecieras. Creciste en el Evangelio. Quiero que me cuentes un poco acerca de ello. Claro. Pues como tal, mi padrastro, mi mamá, ellos sí asistían a una iglesia como tal y yo iba, pero no era como que tan activos, por decirlo así. Okay. Era más ir a los domingos, casualmente,
Y pues esa fue como tal mi crianza en la niñez. Ok. Ya más adelante, en mi juventud, es que, ¿verdad? Sí, estoy más activo, ¿verdad? Yendo a la iglesia, igual mis padres igualmente. Pero sí, sí fue criado de cierto modo en el evangelio, por decirlo así. Pero fue más, yo diría, no tan activamente. No era como que tomaban parte o cosas así, sino que iban rutinariamente los domingos, Y como pero que iban a la iglesia, ¿verdad? Porque sabían que hay un Dios, sabía, ¿verdad? exacto, Que tenemos que buscar a Dios, pero no era algo activo como tú dices. Pero exactamente, sí estaban escuchando la palabra, exacto. sí recibían la semilla y, ¿verdad? Como Ujú. dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando Amén. fuere viejo no se apartará. Entonces, Amén. aunque nosotros quizás no estamos tomando parte por activamente en la iglesia, Ujú. esa palabra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la palabra del Señor nunca torna atrás vacía. Amén. Entonces, quizás cuando nosotros vamos a la iglesia, hay personas, ¿verdad? Traigo este hincapié, porque quizás no todos los que están en la iglesia toman parte, Ujú. ¿verdad? Porque hay unos que están más activos, hay unos que están en una fase de conocer más a Dios, de Exacto. enamorarse de Dios, otros están todavía peleando con la carne, Ujú. de si seguir, de que si permanecer. Pero lo que, ¿verdad? Hago este hincapié porque no es perdido. O Ujú. sea, esa palabra que está siendo impartida desde un altar, rendirá fruto. Amén. Entonces, eh, ¿tienes alguna memoria o algo en tu niñez donde quizás te dieron dieron una palabra de parte de Dios? ¿Tuviste esa experiencia de que te hayan hablado, la palabra te haya marcado o realmente fue más adelante? Fue más adelante realmente. No fue tanto en la niñez, fue más bien ya en la adolescencia, por decirlo así. Ok, ok. So, Sí. entonces, este, ¿no fuiste a algún campamento? ¿Tenías bastantes amigos o sea, aunque no eras activos, habían jóvenes, habían niños que tenías Sí, interacción o sí, no sí tanto? habían niños y sí habían hasta campamentos y llegué a ir a uno que otro, pero no era como que el fuerte, por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. Sí. Sí, es que realmente nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? De que la palabra también del Señor dice que si nosotros no edificamos la casa sobre la Exacto. roca, ¿verdad? En vano trabajan los edificadores. Y Ujú. hago este hincapié porque es bien importante, Steven, ¿verdad? Esto que estás trayendo, porque creo que no había tenido este tipo de experiencia dialogando con alguien, porque muchas veces dice, o fui criado en el Evangelio o no criado en el Evangelio, Ujú. pero tú asistías, ¿entiendes? Exacto. Pero quizás no activamente, pero esa Ujú. palabra fue sembrada. Ujú. Entonces, es bien importante porque aquí nosotros, ¿verdad? No conozco tu testimonio, pero más adelante lo podemos ver como si Dios, ¿verdad? No edifica esa casa, pues quizás hay contratiempos a lo largo de nuestra vida que luego Dios permite para llamar nuestra atención. Entonces, fuiste creciendo, aunque no fuiste activo en la iglesia, esa palabra estaba sembrada en ti. Ujú. Cuando fuiste creciendo, ¿te despertó más curiosidad de buscar a Dios o realmente te fuiste por completo alejado o espaldas a Dios? Pues en mi caso, yo sí tenía presente, como mencionaste, esa semilla. Sí, So, siempre oraba en las noches, sí leía mucho la palabra, gloria a Dios. como dicen por ahí, come Biblia. Sí, sí, So, sí leía mucho la Biblia, sí estaba constantemente orando. Eh, ya cuando, ¿verdad? Pasa lo que pasa, ya después más adelante vamos a estar tocándolo, sí, es que, ¿verdad? Me adentro como tal al Evangelio, a Jesucristo. Pero en ese periodo de transición estaba, vamos a decirlo así, tibio. Vamos a sí, ponerlo así. sí. Estaba buscando al Señor, estaba constantemente leyendo la palabra, orando, pero también a la misma vez estaba con amistades que no le servían tal vez al Señor o no tenían esa misma, ¿verdad? La misma fe, La misma fe, incluso, ¿verdad? O simple y sencillamente no creían en lo que uno creía o simple y sencillamente no tampoco participaban en nada de eso. claro, Y claramente, pues, tarde o temprano, pues, va a jalar esa guerra espiritual. claro. Eh, pero ya en esa adolescencia sí tuve muchas amistades que, ¿verdad? No le servían al Señor.
Pero sí dentro de mi aposento, como decimos, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? En Mateo, uno, ¿verdad? Tiene que ir a su aposento y ahí es donde uno, ¿verdad? Busca la intimidad con el Señor. Sí. Y eso, gracias a Dios, siempre lo tuve. Siempre tuve esa intimidad con Papito Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Sin que nadie viera, sin que nadie, ¿verdad? Supiera. Tenía siempre esa comunicación y esa conexión con Dios. Bueno, ¿verdad? Porque es que, o sea, como mencioné al principio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. ¿Tú sabes cuántos jóvenes que realmente quizás se encontraban como Steven, de que no eran activos en la iglesia, pero esa semilla fue viva en su vida? Entonces, ¿por qué traigo este hincapié? Porque hay muchos jóvenes que quizás están tibios o que quizás no le sirven al Señor, pero todavía hay un temor. El temor a Dios está. Entonces, en las noches, quizás durante el día, están haciendo muchas cosas, ¿verdad?, que los alejan de Dios, pero cuando llega, ¿verdad?, la noche, cuando llega el secreto, cuando llega esa intimidad, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de que es como decir: tú no eres de ese lugar, tú no perteneces a ese lugar, yo tengo planes y propósitos contigo. Entonces, hago este paréntesis porque no todo está perdido. El Espíritu Santo constantemente está tratando con la juventud, con los adultos. Y es bonito porque si nosotros continuamos clamando, intercediendo por ellos, tarde que temprano el Espíritu Santo se le va a revelar. Entonces, Steven, cuenta, ¿verdad? Hago ese hincapié, a mí me gusta hacer esos hincapié porque hay veces que las personas pierden la esperanza de que quizás están viendo los hijos rebeldes, bebiendo, haciendo en paris, en tantas cosas, pero hay una semilla que aunque ellos no lo están mostrando, cuando llegan al secreto, le piden perdón a Dios, le dicen: Señor, perdóname, ayúdame, porque es que la carne es difícil de vencer si no es por medio del Espíritu Santo y ese encuentro que nosotros tenemos que tener. Entonces, recuerdas bien que siempre tenías esa intimidad, aunque pues estabas tibio, como bien mencionaste. So, cuando seguiste creciendo, pues como no estabas muy firme, entonces te decidiste, ¿verdad?, de experimentar el mundo, como muchos dicen. Me pasó exactamente lo que acabaste de mencionar. Los fines de semana me iba con las amistades, ¿verdad? A hacer cosas que no le agradaban a Dios, ¿verdad? Ir de party en party. Pero dentro de uno, el Espíritu Santo, como estaba mencionando, te redarguye y te dice: uno pertenece aquí. Y uno realmente lo siente. Uno estando en ese lugar, en la misma fiesta o en el mismo party, uno mismo siente el Espíritu Santo de Dios que te dice: tú no perteneces aquí. Exactamente. Tú no perteneces aquí. Y uno incluso, ¿verdad? Porque me pasó que yo mismo me decía: pero ¿qué yo hago aquí? Exacto. ¿Por qué yo estoy aquí? Exacto. Yo no se supone que esté aquí. Wow. Y incluso llegó un momento en mi punto de mi vida que pasó eso mismo, pero tampoco bebía. O sea, no bebía alcohol ni nada, pero sí me pasaba en ese ambiente. Y aún así el Espíritu Santo me decía: ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Me seguía, ¿verdad? Redarguyendo y indicándome: uno se supone que esté ahí. Ese no es el ambiente en el cual tú deberías estar. Por más amistades que tengas, por más años que lleven tus amistades, no se supone que estés ahí. Y, ¿verdad? Lo digo porque uno a veces, ¿verdad?, en ese proceso, uno dice: no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Yo solamente estoy acompañando a mis amistades. Yo estoy tomando agua. Pero el ambiente no es el correcto. El ambiente no es donde uno se supone que esté. Al contrario, uno se supone que invite a tus amistades a la iglesia o a un campamento o a una campaña. Algo que Productivo. exactamente, que realmente sea eficaz o que realmente lleve una eficiencia en lo que tú vayas a hacer. Y exactamente eso mismo me pasó. Ya cuando yo estaba, ¿verdad?, joven, mis 17, 18, 19 años, toda esa etapa, Estabas en la universidad. estaba en la universidad. Ya estaba saliendo de la universidad, de hecho. Porque yo había entrado a la universidad mucho más joven.
Yo había entrado a la universidad a los 15, a 16 años. Ya a los 18, 19 ya yo me había graduado como tal de bachillerato. Y cuando le pasa, ¿verdad? Pasamos por la prueba, por decirlo así, a mi mamá, ¿verdad? Le da ese tipo, le da 2 cánceres. Le da uno en el ovario y otro en el cerebro. La intentan operar, pero aún así la masa quedó bastante, ¿verdad? Todavía estaba pequeña. Y mi madre, como mencioné ahorita, a pesar de que mis padres no eran los más activos, sí mami hacía esa fe inquebrantable. Y mami sabía que ella tenía ese cáncer o esos cánceres por propósito de Dios. Wow, Ella misma lo sabía. Para dar testimonio a Dios. wow. Para la gloria de Dios. Porque es para la gloria de Dios. Y cuando pasa esa transición de mi vida de juventud, que mami está pasando por esa prueba, yo intento hacer todo lo posible humanamente para ayudar, para proveer, para poder brindar, ¿verdad? Un poco de ayuda en lo económico. Empleo, ¿verdad? Y en ese momento tampoco no era no era tan fácil conseguir empleo, ahora mucho menos. Claro. Pero para la gloria de Dios, sí tuve un empleo. Y con eso podía poco a poco cubrir ciertos gastos míos que no tenían que entonces ella Sí. aportarme a mí o, ¿verdad? O proveerme a mí, sino Ok. que yo me podía mantener poco a poco en lo mío. Wow. Ya después de ahí, pues entonces que, ¿verdad? Yo intento, a la gloria de Dios, buscar otros ingresos para poder aportar y proveer con, ¿verdad? Con ese cáncer y con los medicamentos que son bastante costosos, ya sea la quimio, ya sea las inyecciones que le tienen que poner de tratamiento, todas esas cosas pues son bastante costosas. Wow. Pero para la gloria de Dios, yo diría que ese fue, como estábamos mencionando ahorita, ese fue el choque con el maestro. Ahí fue cuando Dios me estaba indicando como que Wow. me alejara de lo que estaba haciendo, del desenfoque, de las distracciones, de esas amistades que que no me aportaban en lo absoluto, que solamente me indicaban a hacer cosas que no le agradaban a Dios y que tampoco era necesario, no es necesario hacer eso. Y Wow. yo no lo veía desde ese punto de vista. Yo lo veía como, déjame distraerme, déjame estar tranquilo, déjame no enfocarme en ese problema y ya. Eso que tú dices, Steven, realmente es bien impresionante, ¿verdad? Porque tú lo estás viendo con una mentalidad, ¿verdad? Y con una fe inquebrantable, de que todo ocurre, ¿verdad? Por un propósito, la Biblia lo dice, que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Dios. Ujú. Pero que en Amén. ese preciso momento tú no estabas estable en Dios. Ujú. Y fueron esos escenarios que Dios permite para llamar nuestra atención. Y, ¿verdad? Qué poderoso, porque aún en la crisis, ustedes se refugiaron en Dios, aún no teniendo, ¿verdad? Como quien dice, esa firmeza, pero la fe estaba puesta en Dios. Amén. Entonces eso es poderoso porque hay personas, ¿verdad? Hago este hincapié, Steven, porque lo hicieron correctamente. Porque hay personas que ven la crisis y lo que hacen es que se van a espaldas a Dios, hacen Ujú. todo lo contrario. Esa parte. E incluso si esa prueba quizás le pudo haber venido a personas que estuvieron activas y también la fe no estuviera cimentada en Dios, también se apartan. O sea, esto no Ujú. es para el que esté estable o esté activo. O sea, es que como dice la palabra del Señor, Dios no te va a dar carga que tú no puedas sobrellevar. Amén. Y todo lo obra para bien para aquellos que confían en el Señor. Entonces, Dios permite escenarios en nuestra vida para llamar nuestra atención. Dice la palabra también, ¿verdad? Él está llamando con Ujú. cuerdas de amor. Y es importante, toda aquella persona que nos ve, que nos está escuchando, si tú estás viendo este testimonio, Dios está haciendo una invitación a tu vida. Dios está tocando. Dice la palabra del Señor, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, es una invitación. Dios es un caballero. ¿Hasta cuándo, verdad? Tú que nos ves
vas a permitir que esa invitación siga latente y tú haciendo oídos sordos? Como bien Steven mencionó, ¿verdad? Que muchas veces las personas se van a las fiestas para olvidar este proceso que estamos enfrentando. Pero algo que yo reflexionaba hace unos segundos es, tú estás escapando de un escenario que está pasando en tu casa en vez de resolverlo. Entonces, quizás estás dando tu mejor cara en la fiesta de que nada pasa, pero en tu casa se está destruyendo. Entonces, algo más aún, quizás tú no estás viendo cuando te vas a janguear, cuando te vas a este tipo de actividades, tú no estás viendo lo que está pasando en tu casa. Tú estás dejando, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Steven, de lo que está pasando, pero hago el hincapié de cuántas personas se van de fiestas y olvidan a su familia en su casa. Quizás una madre triste llorando porque su hijo está rebelde, está teniendo influencias que no le agradan a Dios, que incluso le perjudica a su cuerpo. O que incluso esposos o esposas están dejando a sus esposos en su casa. Y la lista es larga. Tenemos que, ¿verdad? Que abrir los ojos. No tenemos que ser muy espirituales para ver el efecto que estamos ocasionando en nuestros familiares. Entonces, hice este paréntesis para que esas personas que están viendo, realmente, ¿tú quieres sentirte un ratito bien o realmente tú quieres solucionar eso que está pasando en tu vida? Y, ¿verdad? Volviendo a Steven, Dios permite esos escenarios que fueron difíciles porque un cáncer y todo eso, o sea, el ser humano, ¿verdad? Se derrumba emocionalmente. Quiero que nos cuentes un poco más cómo ustedes, ¿verdad? Se tuvieron que aferrar a la fe para que Dios le diera esa fortaleza. Claro. Pues ahí como tal es cuando nosotros acudimos a mudarnos donde estábamos viviendo. Estábamos viviendo en el área metro de Puerto Rico y ahora, ¿verdad? Nos habíamos mudado al área oeste. Era donde estaba toda la familia, pues, porque como no sabíamos cuánto tiempo le quedaba a mi mamá, pues decidimos estar lo más cercano a la familia posible. Y pues, a través de la misma familia, de hecho, mi abuela ya asistía a esa iglesia pentecostal LMI de La Salle. Ella asistía como tal a esa iglesia. Y ella invitó a mami. Y cuando invitó a mami, obviamente mi padrastro, ¿verdad? Va con ella, papá va con ella. Y, ¿verdad? En esa transición, ellos sienten una paz, el Espíritu Santo de Dios, que les da una palabra, les da una paz. Ellos deciden quedarse ahí. Yo todavía estaba, como tú muy bien dijiste ahorita, medio rebelde. Yo todavía estaba en esa transición de rebeldía. Pero ahí fue cuando yo empecé a buscar en esa iglesia. Fui también asistiendo, perseverando en el Señor. Y ahí fue cuando realmente choqué con el maestro. Y no solamente yo, mi mamá, mi padrastro también. Ahí fue cuando realmente y verdaderamente tuvimos un encuentro con el Señor. Ahí fue cuando realmente mami pudo sentir paz. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de todas las noticias que le daban, su fe estaba intacta, estaba intachable. Qué gloria a Dios. Dando testimonio para la gloria de Dios. A mí, ¿verdad? Presentaba ese testimonio de ella en esa iglesia. Y para la gloria de Dios, ella se dio cuenta lo que Dios le llevaba diciendo hace muchos años atrás. Wow. Y era que no la había sanado porque eso era el propósito de Dios para alcanzar las vidas para la gloria de Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Y para la gloria de Dios y la honra de Dios, ¿verdad? Ese es su testimonio. Nosotros perseveramos en esa iglesia hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y Dios nos ha transformado en cada momento. En cada momento que hemos pasado, en cada momento
en todas esas pruebas, ¿verdad? No solamente el cáncer con mami, varios accidentes vehiculares que también tuve. Dios me protegió de un carro en pérdida, de unos caballos que literalmente me pasaron por encima y rompieron el cristal y todo. Wow. Para la gloria de Dios, ni al hospital fui. Porque Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que Dios no deja justo desamparado. Y las alas y los ángeles siempre están con nosotros donde quiera que estemos. Amén. Por eso es bien importante que donde quiera, aunque uno vaya, antes de que uno vaya, tiene que presentarle al Señor a donde quiera que uno vaya. Amén. Padre Santo, llévame a este lugar con bien y devuélveme con bien. Amén. Y Dios siempre cubre a sus hijos, siempre los guarda. Siempre los guarda. Guarda de las aves. Dice la palabra que guarda de las aves, cuanto más de nosotros. Steven, quiero hacerte una pregunta aquí y es que mencionaste que, ¿verdad? Yendo un poquito atrás, Sí, claro. mediante este proceso que Dios permite con tu mamá, Dios le sale al encuentro, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta, es como que, espérate, esta prueba es tan fuerte de que yo no puedo pasarla o resistirla si no tengo a Dios. O sea, toda tu familia se dio cuenta de que necesitaba a Dios en la barca para poder subsistir o vivir y pasar esta prueba. Amén. Me llama mucho la atención porque tú también mencionaste de la rebeldía. ¿Esa rebeldía fue ocasionado por la situación que estaban enfrentando? Sí, pues definitivamente fue una de los factores principales, fue ese. Fue por el mismo, ¿sabes? Por la misma prueba que estaba pasando. Muchas discusiones. El mismo enemigo también aprovecha y tira Sí. dardos, que el Señor lo reprenda. Sí. Para, ¿verdad? ¿verdad? Para él tomar ventaja, dice la Biblia que él anda como león rugiente. Por eso es que uno tiene que aferrarse al Espíritu Santo de Dios y estar aferrado de Dios y de la mano de Dios para entonces uno poder sobrepasar la prueba. Porque es que es en la humanidad y es difícil, Sí. ¿verdad? Uno tiene que entonces buscar de donde uno no puede. Uno solamente puede hasta cierto punto. Amén. Y uno tiene que reconocerlo. Y ahí es donde uno tiene que ser humilde de corazón y reconocer en qué está fallando, en qué Yes. está pecando, en qué uno está, ¿verdad? En qué Dios le está alertando tal vez. Y uno lo sabe. En su interior uno sabe en qué está pecando, en qué está fallando. Pero su gran misericordia Amén. sigue intacta. Literalmente nos da un día más de vida y nos permite a nosotros sacarle el provecho máximo para la gloria de Dios, para buscar de Él. Porque es para eso que Sí. nos trae Sí. un día más. Oye, Steven, es impresionante eso que mencionaste. Me gusta mucho y quiero decir, ¿verdad? Que es que a veces, o no a veces, siempre el ser humano se ha creído autosuficiente. Ujú. O sea, si tengo dinero, aún más, se cree que todo lo puede alcanzar. Y si tengo salud, me creo que lo tengo todo. O sea, tengo salud, tengo economía, ¿para qué Dios? Entonces, Ujú. Dios permite estos escenarios, ¿verdad? Para llamar nuestra atención. Entonces, estos escenarios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, podemos ver que la familia de Steven aceptó el llamado, vio lo que Dios estaba permitiendo. Pero nosotros tenemos que entender que el enemigo, ¿verdad? Cuando pasan estos sucesos, que es Dios llamando nuestra atención, también el enemigo va a querer tomar ventaja, va a querer que Dios está llamando tu atención, pero que tú te enfoques en que, Dios no te quiere porque te está pasando esto. Entonces, que creas una disputa, una discordia aún peor entre familias para que tú no te des cuenta el llamado que Dios te está haciendo. ¿Y por qué, verdad? Hago esta mención porque no sabemos, Steven, esas personas que nos están viendo, la situación que hoy están enfrentando y que quizás escuchando tu testimonio diga, espérate, yo también estoy pasando un escenario difícil y Dios me está llamando la atención, pero yo le estoy haciendo más caso a esas voces del adversario de que Dios no está conmigo, de que Dios no me ama porque estoy pasando esta situación. Sí, Dios te ama. Dios está permitiendo esos escenarios para que Él se glorifique, pero tenemos que reconocerlo. Y algo que me gustó mucho de que Steven mencionó también es
que dice la Biblia que Él está cercano de los quebrantados de corazón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Dios permite esos escenarios donde nos quebrantamos para que reconozcamos que sin Él somos nada. Porque también dice que Él está lejos de los altivos, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, el Espíritu Santo, Dios se aleja de nuestra vida y Dios permite estos escenarios para que nosotros los reconozcamos y que Él se glorifique. Steven, Amén. ¿verdad? Quiero que me cuentes un poco más luego de que vieron la mano de Dios. Tu mamá mencionaste de que recibe esa paz en medio del proceso y que incluso ella misma reconoció de que ese proceso es como dice la palabra del Señor, ese proceso no es para muerte, es para vida, es para que el reino de Dios sea glorificado. Amén. Pero ella lo reconoció de que era para testimonio, para que otras vidas vinieran a Cristo. Quiero que me cuentes un poco cómo fue esa evolución donde ella reconoce de que era para glorificar a Dios y, ¿verdad? Y cómo toda la familia lo vio y cómo Dios se empezó a glorificar en su vida. Amén. Claro que sí. Fue ¿verdad? En la misma iglesia, llamado tras llamado y ¿verdad? Y en su intimidad con Dios, en su relación con Dios, ella, pues Dios le confirma y tras confirma que esa prueba era para la gloria de Dios. Es como Job. Yo lo veo así y ella lo comparaba, de hecho, así mismo. Que, ¿verdad? Dios le quita todo, uno tras otro. Es decir, perdió los ganados, murieron los hijos, pasó todo uno tras otro, porque dice la palabra que venía un mensajero y no había terminado el mensajero y ya venía el otro mensajero dándole la noticia. Así es. Y incluso, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? La esposa de Job le dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tú vas a mantenerte íntegro? Y, ¿verdad? Y Job, a pesar de todo lo que le pasó, se mantuvo íntegro, ¿verdad? Y le dio la gloria y la honra a Dios. Y yo lo veo así. Qué lindo. Y no solamente yo, ella misma lo testificaba, que lo veía de esa misma manera, Qué lindo. para la gloria de Dios. Y después, ¿verdad? Hicimos esa transición a bautizarnos, a hacer todo, ¿verdad? El proceso completo, Claro. ¿verdad? Congregarnos, ¿verdad? No solamente asistir los domingos, sino congregarnos, ¿verdad? Escuela bíblica y, ¿verdad? Y todo lo demás. Porque sabíamos que teníamos que buscar más de Dios. Teníamos que, o sea, esa era la fuente Wow, qué lindo. de su matrimonio, de nuestra familia. Esa era la fuente. Y no estoy diciendo que toda mi familia, ¿verdad? Le sirva a Dios. Pero poco a poco, por los mismos testimonios, van sirviéndole a Dios. Mami, ¿verdad? Le sirve a Dios y poco a poco con ese testimonio alcanzó a mi tía, a sus dos hermanas y ahora también están asistiendo a la iglesia. Gloria ¿Ve? a Dios. Y mis tías tienen hijos, ¿verdad? Sus sobrinos también están asistiendo a la iglesia. Sí, So, que se cumplió lo que Dios dijo, amén. de que Sí, ese amén. testimonio iba a glorificar a Dios. Y me llama mucho la atención, mencionaste que teníamos que buscar más de Dios. O sea, eso es importante, familia que nos ve, familia que nos escucha. Aún en el proceso, ellos no se alejaron de Dios. Ellos se afianzaron en la fe e hicieron lo propio como hijo y como hija de Dios. Buscar más a Dios en el secreto, ir más a la iglesia. O sea, constantemente cultivar la fe, porque quizás su salud estaba desfalleciendo, pero su fe estaba en avance. Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar constantemente. Dice la Biblia de que le vale al hombre ganarlo todo en el mundo y al final pierda su alma. Amén. Ellos testifican para la gloria del Señor que su físico, o sea, lo material, lo que este cuerpo consiste, estaba desfalleciendo. Pero cuando nosotros cultivamos el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu en nuestra vida, podemos nuevamente levantar todo aquello que el enemigo intentó quitarnos, porque así como mencionaste Job, el enemigo le quitó, pero luego le devolvió multiplicado. Amén. Quiero que me cuentes, ¿verdad? Un poco más de ti con respecto a que luego que aceptas el llamado, mencionaste que
el enemigo quiso atentar contra tu vida en vehículos, ¿verdad? En accidentes y eso. Es impresionante porque cuando Dios da una palabra, lo primero que se va a enfrentar luego del cumplimiento es la oposición. Ujú. Quiero que me cuentes un poco más. Wow, y quiero hacer ahora un paréntesis de eso. Sí. Entre más uno se aferra a Dios, era algo que estaba diciendo el pastor ayer, ¿verdad? El domingo, ayer, más va a estar esa guerra. Entre más tú busques de Dios, más el enemigo va a querer atentar. Pero es como, voy a dar el mismo ejemplo de Job. El enemigo le quitó todo, pero es porque Dios se lo permitió. Pero le dijo, no atentes con su vida. Es decir, que el enemigo intentó, pero es porque Dios se lo permitió, pero hasta un límite. Exacto. Eso quiere decir que el enemigo solamente puede llegar hasta donde Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque mucha gente se puede cuestionar por qué permite esto. Porque para que tú de verdad te relaciones con Dios, para que tú intimes con Dios, para que tú busques más de Dios y Él te va a dar esa respuesta a cualquier prueba que estés pasando. En mi caso, ¿verdad? Como bien dijiste, estaba mencionando anteriormente, el enemigo siempre va a estar tirando dardos de diferentes maneras, ¿verdad? Uno de los testimonios, ¿verdad? Ese accidente vehicular, pero para la gloria y la honra de Dios, estuve intacto. El carro se desbarató, ¿verdad? Fue pérdida, pero para la gloria de Dios, yo estaba intacto. Yo estaba sin ni un rasguño. Estaba yo. Y ahí se cumple que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para la gloria de Dios. Y me acuerdo, y Dios es quien tiene la gloria y la honra, haciendo, ¿verdad? Memoria a ese suceso, justo los 3 caballos corren hacia uno de noche lloviendo. Trato de esquivar 2, logro esquivar uno y uno me da por el lado izquierdo y el otro me da por el lado derecho. Wow. Y nunca se me va a olvidar que lo primero que yo hago es poner emergencia, poner el parking, poner las manos en el volante así y orar. Wow. Eso fue lo primero que yo hice. Vinieron gente, vecinos de donde estaba esa calle, corriendo a donde uno, preguntando que si yo estaba bien. Y yo estaba orando y adorando el nombre de Jehová. Wow. Aún en Para la prueba. gloria de Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Y así como muchas otras cosas, ¿verdad? En el transcurso de la vida de uno, mientras uno se siga aferrando a Dios, mientras uno va a seguir buscando de Dios, el enemigo va a querer atentar, tirar dardos de alguna u otra manera. Y la mente es tan poderosa que el enemigo ataca por la mente. Sí, Como tú bien exacto. dijiste ahorita, un pensamiento de que no, Dios no me quiere, Dios no me ama, eso no viene de parte de Dios. Que no soy suficiente, que no valgo, eso no viene de parte de Dios. Porque eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Exacto. Dios te está recibiendo, Dios te está esperando, pero para eso uno tiene que intimar con Dios. Para eso uno tiene que tener una relación con Dios, dentro y fuera de, ¿verdad? Del templo o de la iglesia. Porque su iglesia somos nosotros. Y donde quiera que nosotros estemos, ahí tiene que estar el Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos que estar, ¿verdad? Dice la Biblia que uno tiene que tener el oído presto, ¿verdad? Y uno tiene que tener el oído presto. ¿Y cómo uno puede tener el oído presto? Pues teniendo activo el Espíritu Santo de Dios, no entristecido, no en, ¿verdad? ¿Verdad? En pecado, por decirlo así. Y, ¿verdad? Eso es un testimonio de otros más que tengo para la gloria de Dios. Pero ahí es que uno ve la mano de Dios y ahí es que uno entiende por qué uno pasa por esas cosas. Realmente es que ahí es que nosotros podemos ver que la misericordia de Dios sigue, como dice una Está. alabanza, la misericordia de Dios sigue persiguiéndome. Y es Ujú. bonito porque cuando nosotros nos adentramos a caminar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, ahí es que se levantan las oposiciones. Ahí es Ujú. que se levanta, ¿verdad? El enemigo
a que nosotros volvamos a esa vieja vida que nosotros estábamos teniendo. El enemigo no se levanta si nosotros no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. El enemigo se levanta cuando nosotros aceptamos el reto, porque es un reto, Steven. O sea, es fácil andar como anda la corriente. Es como decir, ¿verdad? Si lo hablamos un poquito, a mí me gustan siempre las parábolas, por ejemplo, hacer ejercicio. Es fácil comer cualquier cosa cuando me dé hambre, pero es difícil abstenerse de alimentos. Es fácil no hacer ejercicio porque estoy cansado. Es difícil hacer ejercicio aún cansado. Entonces, si nosotros lo llamamos el mundo espiritual, o sea, es fácil no orar. Es difícil, ¿verdad? Orar. O sea, porque es que dice la Biblia, ¿verdad? Que está el espíritu contra la carne, se oponen entre sí. Ahora, si tú alimentas constantemente a uno más que otro, pues vas a tener esa fortaleza. Y es impresionante, ¿verdad? Porque a veces nosotros pasamos por alto eso, Steven. Entonces, quiero que me cuentes un poco más, Steven, ya que aceptaste el reto, como uno dice, te bautizaste, reconociste que aunque estabas pasando este suceso, era necesario pasarlo con Dios. Dios estaba amonestando tu vida. Dios tenía un plan y propósito contigo y con tu familia. Quiero que me cuentes un poco más qué Dios empezó a hacer contigo. O sea, qué Dios empezó quizás a cambiar o qué fue lo que Dios te empezó a hablar cuando ya tú dijiste, espérate, yo voy a aceptar el reto de buscar a Dios. Claro. Pues tuve que cambiar muchas cosas, porque para tú poder aceptar, como tú dijiste ahorita, cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, uno está reconociendo que uno va a ser una nueva criatura. Uno se convierte en una nueva criatura. Y la única manera en que uno puede convertirse en una nueva criatura es siendo transformado por Jesucristo, por nuestro Padre Celestial. Y en mi caso, ¿verdad? Como persona, yo tuve que cambiar muchos hábitos de levantarme temprano, hacer ejercicio, comer saludable. Eso era como lo secular, por decirlo así. Pero también dentro de lo espiritual, orar, ayunar, era algo que yo no hacía. Yo sí oraba, leía la Biblia, como mencioné ahorita, pero nunca me enseñé a ayunar, porque no lo hacía. Ya después entonces fue que adentrándome al Espíritu Santo y aceptando a Jesucristo y bautizándome y en ese proceso. De querer conocerlo más. Exacto. Es que entonces yo empiezo a ayunar con propósito, a ayunar, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios me decía de ayunar y hasta cuánto tiempo. Y todo eso era algo que yo no estaba acostumbrado a hacer. Pero se volvió un hábito. Se volvió un hábito el orar, se volvió un hábito el escuchar alabanza, el cambiar canciones seculares por canciones cristianas, el cambiar el lenguaje, claramente. Antes hablaba palabras soeces, ahora no, claramente. Claro, cuando estaba en ese proceso, no. Y es un proceso que uno piensa que lo va a ser rápido, pero todo depende de la persona y todo depende de la intimidad que tenga con el maestro. Si tú tienes una intimidad genuina con Dios, no de apariencia, una intimidad genuina con Dios, Dios te va a ir transformando. Amén. Como lo hizo conmigo, ¿verdad? No solamente la alimentación, como mencioné, el ejercicio, ¿verdad? El incluso educarme, autoeducarme, ¿verdad? Seguir estudiando, porque después hice una maestría. O no solamente cambiaron todo ese escenario. Antes era una persona vaga, de cierto modo. Eso cambió en mí. Me volví más productivo. Y todo eso fue tomando ese paso. Todo eso vino a raíz de, ¿verdad? Aquí vamos a entrar un poquito más, pero todo eso vino a raíz de que te convertiste al Señor. ¿No hubo algo que te motivó exterior? O sea, como lo que te conté backstage. Sí. Pues, como tal, no tuve mentores ¿verdad? Que de autodesarrollo personal y todo eso como tal. Me explico. Cuando yo acepto a Jesucristo, para que puedan entender la línea, sí. Cuando yo acepto a Dios y empiezo a adentrarme a Dios, ¿verdad? Y a tener una relación genuina con Papito Dios, yo empiezo a dejar muchas cosas de mí. Y en ese proceso es que entonces yo empiezo a estudiar finanzas, una maestría en finanzas. Okay. Es que ahí yo empiezo a leer libros. Antes yo no leía ni una página.
sí leía la Biblia, pero no era algo fuera ¿verdad? De lo que es el evangelio. Sí, sí. No leía, ¿verdad? Autodesarrollo personal, cosas así, ¿verdad? Y eso fue lo que yo empecé a hacer como tal. ¿Verdad? Ya ahí fue donde nació esa pasión de las inversiones, de invertir, ¿verdad? En diferentes activos y en diferentes cosas. Y para la gloria de Dios, ahí fue que yo descubrí mi llamado. Quiero aquí hacer un hincapié, Sí, sé Steven. que íbamos a hablar Sí, de eso. sí, para profundizar en eso, ¿verdad? Y es que quiero, ¿verdad? Todas las personas que nos están viendo y escuchando, y es que este testimonio, más bien esta serie de testimonios, se llama Mi Encuentro con Jesús, ya que cuando Dios me da este nombre, me da esta iniciativa, me da esta idea para exponer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, Dios me lo da enlazado con la palabra, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en Hechos 9, es la historia de Saulo de Tarso, y siempre me gusta leerlo textualmente porque siento que le da el sello, le da la marca, le da la esencia de Dios. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 9, 3 al 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es impresionante, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos la historia de Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, una luz repentina le chocó y le salió al encuentro. Y ese Saulo que iba camino a Damasco, todo el mundo, ¿verdad? O los que no saben, Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo mataba a los cristianos. Saulo creía en otra doctrina y le satisfacía cumplir, ¿verdad? Matar a los cristianos. Pero ¿qué resultó? Que cuando Saulo choca con el maestro, ese personaje, el Espíritu Santo, que tú y yo y Steven y muchos que están ahí hemos chocado, Dios nos cambia el nombre. Ya no se llamará más Saulo, sino se llamará Pablo. Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Y es que cuando nosotros tenemos un choque, tenemos un impacto, tenemos un cambio, un encuentro con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial, nos cambia el nombre y no volvemos a ser atrás. Entonces, como bien Steven mencionaba, el escenario de su familia, todo ese suceso difícil le permitió, ¿verdad?, ver la mano de Dios, y fue el motivo que Dios permite para salir al encuentro. Pero no se quedó ahí. Dios siguió trabajando con él, y ahora vamos a ver, ¿verdad?, que Dios permite, además de esos escenarios que ocurrió en su vida, para él moldearlo, o sea, o mayormente poder ver lo que el Espíritu Santo empezó a hacer con Steven, y empezó a, como dice la palabra del Señor, ese cambio, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Quiero que nos cuentes, Steven, qué Dios permite, qué Dios hizo para que Dios fuera moldeando ese carácter en ti. Claro. Bueno. Pues Yo hablo mucho, fluye. para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para la honra de Dios. Ahí fue cuando, ¿verdad? Como estaba mencionando ahorita, Dios me pone este plan para mí, que era aprender de una habilidad, ¿verdad? Que viene siendo lo que es el trading per se, las acciones, opciones, todo tipo de trading per se, cripto, acciones, opciones, forex, todo eso. Y yo lo aprendí por lo que mencioné ahorita de las pasiones a las inversiones, pero yo no sabía por qué. ¿Por qué? Y en mi transcurso de aprendizaje de todo esto, Dios me está mostrando y me está, ¿verdad? Me hizo el llamado y me dijo: esto que yo quiero que tú aprendas no es para lo que tú crees. Y yo, ¿cómo así? Yo pensaba que era para aprender de la habilidad, para estar mejor económicamente, incluso proveerle a mami. Y eso era parte, pero no era el propósito de Dios. Era mucho más allá. Y cuando yo empiezo a aprender esta habilidad, a dominarla, como le dicen ahí, ¿verdad? El lenguaje de nosotros, los que hacen esta profesión, a masterizarla o masterize it. Dios ¿verdad? En la humanidad, uno dice,
pues ya, yo aprendí esto, no tengo que no lo voy a enseñar a nadie, esto es para mí y ya. Y ahí Dios Te confronta. me confronta, me confronta fuerte y me dice, no fue para eso que yo te lo enseñé o te lo mostré. Wow. Y yo, wow, sí mismo, wow. Y ahí es cuando, ¿verdad? Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, me redarguye y me dice, es para que tú lo enseñes. Y cuando yo le digo a Dios, ¿y cómo lo voy a hacer? Y me dice, pues, tú vas a enseñar lo que aprendiste, pero con el propósito real, que es llevar el mensaje del evangelio a través de las inversiones, a través del trading, a través de todo esto. Y vas a educar. Y yo pedí confirmación de parte de Dios, ¿verdad? Para que uno se asegurara, ¿verdad? Y que no fuese lo emocional o fuese, sino realmente una confirmación. Y la recibo, ¿verdad? Teniendo esa relación con Dios es que uno recibe esas confirmaciones. Y cuando las recibo, pues, entonces, sin saber cómo hacerlo, Dios mismo me va guiando. Me va diciendo, vas a hacer esto, vas a crearte esto, vas a hacer estas clases, vas a hacer esto. Y lleva un mensaje. Wow. Y llegó Sí, un que a pesar punto. de lo técnico le estás dando como que el mindset, como uno le llama, pero, ¿verdad? O sea, es como, no te enfoques tanto en esto, como que busca también tu propósito. Eso es lo que te refieres. Exactamente. Pero sí tenía que hacer el énfasis en que el propósito era buscar de Dios. Y cuando yo educaba o educo, porque todavía lo hago, ¿verdad? Educo a los estudiantes de lo que es el trading, cómo hacerlo, cómo ver el gráfico, cómo hacerlo técnico, llevo una palabra de Dios, llevo un mensaje. Y muchas personas no saben ni cómo, por dónde empezar a leer la Biblia, o cómo buscar una Biblia, o cómo leer la Biblia. Y eso es sembrar la semilla para la gloria de Dios. Y ahí es que yo me di cuenta para qué realmente Dios quería Que que tú aprendieras yo esa habilidad. aprendiera exactamente eso. Gloria a Dios. Y para la gloria de Dios. Qué lindo. Y la honra es para Dios. Y no hay nada más lindo que alguien te diga, acepté a Jesucristo. Acepté a Jesucristo. Una persona de Cuba, una persona de Puerto Rico, una persona de Estados Unidos, que me diga a mí, mira, estoy buscando más de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir orando por ti. Vamos a seguir orando para que tengas esa fuerza, para que perseveres, para que sigas buscando de Dios, para que sigas teniendo esa relación con Dios. Y que Dios permite esos escenarios como que uno está, un ejemplo, tú le enseñas algo técnico, no le estás predicando directamente, pero sí en lo técnico también le estás sembrando esa semilla, ¿verdad? Sí. De que es como que, un ejemplo, es como muchas personas hablan por ahí de la paciencia y que si la paciencia, Claro. la paciencia, la paciencia, pero cuando tú lo buscas en la Biblia es un fruto. Sí, claro que ¿Entiendes? sí. Entonces por ahí tú entras y Dios permite esos escenarios. Es como que Dios, es como, ¿cómo te explico? O sea, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros podemos ver, por ejemplo, que a un Pedro, Dios le habla a través de la pesca. Dios permitió los escenarios que ellos estaban atravesando, su profesión, para meter la palabra del Señor. Entonces, lo podemos ver en ti, que Dios permite que tú aprendas esta habilidad, pero a través de la habilidad, tú le estás llevando ese mensaje, como esto que vemos en la Biblia. Amén. Así mismo es, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Los mismos estudiantes salen edificados y es para la gloria de Dios. Y dijiste indirectamente, pero a veces se vuelve directamente. Sí, sí, full. Porque cuando hay un vacío, como estaba diciendo ahorita, cuando hay un vacío en una persona y reconoce que necesita a Dios, lo va a buscar. Y uno tiene que ser, ¿verdad? Es que ese es el mandato que Jesucristo nos dio antes, ¿verdad? De hacer su sacrificio más grande. Y es que esa palabra que Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda la nación. Entonces, uno no puede cohibirse a decir, ay, ¿cuál es mi testimonio? Ay, ¿qué habrá Dios hecho conmigo? Realmente Dios ha hecho tantas cosas con uno que si uno se pone a pensar realmente en
todo lo que Dios ha hecho con uno, uno dice, wow, Dios es maravilloso, misericordioso y hermoso. Y reconociendo eso es que uno, ¿verdad? Se vuelve humilde de corazón y uno dice, wow, todas estas cosas que yo he hecho de una manera que tal vez yo he sido o soy, yo tengo que cambiar esto de mí. Yo tengo que, no puedo, reconozco que estoy haciendo esto, pero ya no puedo hacer esto. Porque si no, no puedo experimentar una relación con Dios. ¿Verdad? Bueno, eso está bueno. Y muchas personas que entran, que tienen un vacío, que no tienen a Dios en su corazón, que lo están buscando, no saben cómo hacerlo. Y uno, ¿verdad? Tiene instrumento, es barro, ¿verdad? Porque la gloria es para Dios. Sí. Pero uno tiene que dejarse usar y no poner una excusa como, ¿verdad? Como Jeremías, como Moisés, que todos pusieron algún tipo de excusa. Uno dijo que era gago, otro dijo que era muy joven, ¿verdad? Y en su ignorancia ponían una excusa, pero Dios lo usó. Dios no ve esa parte. Esas limitaciones de no la ven. O sea, Dios se glorifica. O sea, como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. O sea, pero ¿por qué eres fuerte? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Sí. Pues uno cuando, ¿verdad? Cuando uno tiene o piensa que tiene ciertas limitaciones, Dios te dice, mira, no hay una limitación. Yo estoy aquí para ayudarte. Y es como estábamos mencionando, Dios no da ese espíritu de cobardía, Dios da espíritu de poder, de paciencia y de dominio propio. Amén. Y ahí es donde uno, ¿verdad? Tiene que reconocer que uno tiene que tener una relación genuina con Dios, una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y la única manera de hacerlo es deseándolo. Y entre más tú desees eso, más te vas a aferrar de Dios. Y entre más te aferres de Dios y del Espíritu Santo, más te vas a apartar de la carne. Más Sí. te vas a apartar del pecado. Es como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, cuando nosotros día con día anhelamos parecernos a tener ese carácter de Jesús, eventualmente el Espíritu Santo permanece con nosotros. O sea, ahí, ¿verdad? Las personas que nos estarán viendo, escuchando, ¿por qué hablan tanto del Espíritu Santo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es que realmente cuando nosotros vemos la palabra del Señor, dice que Jesús, ¿verdad? Cuando hace el sacrificio y completa ese sacrificio, dice que dejó al Consolador, al Espíritu Santo. O sea, Jesús vino a esta tierra a cumplir, ¿verdad? Con la ley. No quiero profundizar por ahí, pero el punto es, el único que pudo cumplirlo fue Jesús. Y entonces Él nos deja al Consolador porque sin Él nosotros no podemos. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto? Porque quizás tú dices, es que yo quiero buscar de Dios, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar lo otro. Yo no puedo, claramente, ni nosotros podemos. Ahora, ¿tú sabes cómo tú puedes? Que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, ahí entonces tú puedes. Ahí, como dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque al morar el Espíritu Santo dentro de ti, tú cultivar esa relación con Dios, eventualmente ya lo que te apartaba de Él ya no te gusta, pero es como cultivando una relación con Él, muriendo a la carne, orando, ayunando para que el Espíritu Santo esté más fortalecido. Entonces compartimos esa información para que usted no tome de excusa de que no pueda. Si no pueda, pídele al Señor. Dame fuerza, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero buscarte. Yo no puedo. Pues nosotros no podemos, pero con el Espíritu Santo tú vas a poder. Steven, quiero que le des un consejo a esas personas, ¿verdad? Que se encontraron o que se encuentran mayormente en esa situación que tú te encontraste, donde de momento tuvieron ese impacto, ¿verdad? En la familia, aunque estén pasando un proceso familiar fuerte, salud. O sea, que la fe la estés jamaqueando. Un consejo que tú le puedas decir desde tu experiencia de cómo ellos se podrán aferrar de la fe. Claro. Mi consejo sería, ¿verdad? Porque yo sé que en esa parte ahí es cuando la fe se pone a prueba. Pero si tú reconoces que Dios es quien te ha dado todo y es quien te puede quitar todo, porque esa es la palabra que Dios da y Dios quita,
Tú no te tienes que preocupar por nada. Si Dios te encargó, se tomó el tiempo de crearnos, se tomó el tiempo de alimentarnos, se tomó el tiempo de que tú tengas ropa, de que tú tengas comida, de que tú tengas techo, de que tú tengas una familia, un hogar, o de que tú tengas algo específicamente, es porque realmente Dios piensa en ti y Dios no te va a dejar desamparado, como dije ahorita. Dios no deja justo desamparado que mendigue pan. Entonces, en esa prueba, en esa fe, mi consejo es que genuinamente busques más de Dios, que dobles rodillas, porque las batallas se pelean así. Las batallas realmente se pelean en intimidad con Dios y de rodillas constantemente. Entre más fuerte sea o pienses que sea tu prueba o tu lucha o ¿verdad? O incluso algo que le llevas pidiendo a Dios por muchos años y no lo has visto que se ha cumplido, sigue orando, sigue perseverando en esa oración con fe, declarando en el nombre de Jesús, conforme a la perfecta voluntad de Dios, que se hará. Y eso tú lo tienes que creer firmemente con Dios. Y el mismo pueblo, el mismo pueblo de Dios estuvo 40 días y 40 noches dando vueltas ahí. Pero fueron guiados por Moisés. Y doy esto rapidito ¿verdad? Y con eso acabo. Cuando Moisés llega al Mar Rojo, el Mar Rojo todavía no se había abierto. ¿Verdad? Los faraones. Faraón venía detrás con todos los carruajes, con todo el equipo, con todos los soldados peleando, ¿verdad? Para matarlos. Y no fue hasta que Dios le dice a Moisés, ve al mar. Es decir, que Dios le da un mandato a Moisés y Moisés por fe actuó. Porque la fe sin obra es muerta. Pero tú tienes fe, pero tú tienes que accionar. Y la mejor manera de accionar es doblando rodillas. Esa es la mejor manera de pelear cualquier batalla o cualquier cosa que estés pasando. Doblando rodillas y buscando a Dios en espíritu y en verdad sobre toda cosa. Ese es mi mayor consejo. Gloria a Dios. Ahí están, ahí escucharon a Steven. Gloria a Dios de que si estás pasando una prueba, lo que tienes que hacer primeramente es buscar más a Dios y doblar rodillas. Steven, ¿dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar, ¿verdad? Por Facebook, Steven Hidalgo. Así mismo, por Instagram me pueden conseguir por Steven Hidalgo o Mr.Mindset, ¿verdad? Esos son los dos canales, sí, como tal que tengo. Perfecto. Pueden Así buscar que ahí confianza. agradecido, Steven, ¿verdad? Por la oportunidad de contar tu testimonio aquí en la página. Yo sé que va a bendecir la vida de todo aquel que nos ha escuchado. Así que Amén. gracias a todos los que nos han escuchado, gloria al Señor, y que se han quedado hasta este minuto. Recuerden suscribirse, comparta este testimonio, ¿verdad? Con alguna persona que usted entienda, gloria al Señor, que Dios le pueda hablar a través de esta situación, de que esté pasando momentos, desafíos fuertes. Escuche este testimonio para que su fe aumente. Así que gracias a todos y recuerde que toda la gloria es de Dios. Dios le bendiga. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Si todavía no estás suscrito a la newsletter de Cápsula de Fe, ¿qué estás esperando? Son cientos de personas que se han suscrito completamente gratuito. Pero tú te preguntarás y dirás, ¿qué es Cápsula de Fe? Bueno, Cápsula de Fe es un programa que nosotros semanalmente enviamos palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de Dios que fortalece. Uno nunca sabe cuándo enfrentará diversos desafíos y venga y te suene una notificación en tu teléfono y recibas esa palabra y en tu momento difícil, en tu momento de prueba, Dios sea ministrándote a través de una notificación. Así que suscríbete completamente gratuito y tú te preguntarás y dirás, ¿dónde, Kibsael? Bueno, ve a kibsaelpadilla.com/registro y ahí te podrás registrar completamente gratuito y automáticamente estarás recibiendo Cápsula de Fe semanalmente. Si quieres ser parte de este proyecto que nació en el corazón de Dios, Encuentro con Jesús, te puedes comunicar conmigo a través de Instagram, Kibsael Padilla TV,
o a través de email ibsael.padilla@gmail.com. Si es la voluntad de Dios, claramente lo podremos trabajar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias a todos los que de una manera u otra han sido de bendición a este canal. Dios te bendiga.